Y nos vamos ahora con la concejal de Medellín por el Centro Democrático, María Paulina Aguinaga. Concejal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Muchísimos colombianos se alegraron y con justa medida al ver la gran casa de máquinas del proyecto de Hidroituango, que está pronto a terminar y que va a recibir por lo menos las dos primeras grandes turbinas en que va a consistir el proyecto. Pero no nos contaron si toda la casa de máquinas se ha logrado evacuar, si toda está recuperada y si podremos tener la totalidad de las grandes turbinas generando energía en un año o en un año y medio. ¿Qué sabe usted que estudia el tema apasionadamente, doña María Paulina? Bueno, como usted bien lo indica, doctor Fernando, lo que se ha hecho es darle un gran despliegue a la entrada de los equipos para las primeras unidades de generación y demás, pero digamos no ha habido claridad frente a la incertidumbre que existe con respecto a las demás unidades de generación y a la inspección del cuarto de máquinas. Hace aproximadamente 20 días estuvimos en una reunión con la gerente encargada de PM y otros directivos de la empresa, donde nos explicaban que el avance del proyecto Hidroituango era de un 81%. Vale la pena recordar que antes de la contingencia el proyecto iba en un 84%, es decir, ni siquiera hemos podido recuperar lo que teníamos antes de la contingencia, que como usted bien lo indica, todavía no se ha podido acceder a la totalidad del cuarto de máquinas, todavía no está listo el túnel de descarga intermedia, que es el que garantiza el caudal ecológico del río. Ese túnel todavía no está terminado. Adicionalmente nos dijeron que se están concentrando primero en las unidades de la 1 a la 4, las unidades de generación 1 a la 4. Sin embargo, las unidades 5 a la 8 todavía no hay certidumbre si se van a poder instalar, y en caso de que se puedan instalar, la instalación sería en los años 2024 y 2025, es decir, estamos hablando que el proyecto todavía tardaría entre 3 y 4 años más para poder terminar. Inicialmente nos decían que con la entrada en operación de esas dos primeras unidades, digamos, disminuye un poquito el riesgo frente a tener operando el vertedero 24/7. Sin embargo, las cuentas no dan, porque eso implicaría evacuar esa agua por el cuarto de máquinas generando energía. Estaríamos hablando más o menos de 160 por segundo, y esto sería muy inferior al promedio del caudal del río Cauca, que estamos hablando de más de 1000. Entonces, digamos, puede disminuir la presión sobre el vertedero, pero sigue existiendo un gran riesgo frente a la operación de ese vertedero 24/7 frente a los demás retrasos del proyecto, con el agravante que la ANLA todavía, el informe de la ANLA que solicitó la ANLA para poder levantar la medida que tiene sobre la licencia de Hidroituango, ese informe que se suponía que el plazo máximo era el primer trimestre de este año, ya nos informaron que ese informe solo estaría a finales de este año, que además la ANLA va a contratar otra empresa para poder validar la información que le entrega el perito contratado por EPM, y que más o menos esperan que el levantamiento de esa medida sobre la licencia se dé durante el primer trimestre del año 2022. Es decir, seguimos con una gran incertidumbre también en torno a la licencia ambiental de Hidroituango. Entonces, sacamos en limpio, doña María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín, que el cuarto de máquinas no se ha recuperado en su totalidad y que podremos tener asegurada en un tiempo todavía no muy próximo la instalación y la actividad de 4 de las grandes turbinas, pero queda el gran interrogante sobre las otras 4. ¿Eso es así? Sí, doctor Fernando,
Así es, doctor Fernando, así es, porque todavía no se ha podido acceder a la totalidad del cuarto de máquinas, no se ha podido inspeccionar y estamos hablando que ese es el 50% del proyecto. Son 4 de las 8 unidades de generación y que según el cronograma de EPM, pues que todavía es un cronograma, digamos, incierto y sujeto a múltiples modificaciones, ellos esperarían que en el mejor de los casos esas unidades se puedan instalar más o menos en el año 2024-2025. Las otras 4, las primeras se pueden... Las primeras se puedan instalar. Claro, pues esperemos que sí, hay que ser optimistas. Claro ¿Las primeras estarían el año entrante o este año? No, solamente 2 unidades el próximo año, pero tampoco han dado unas veces hablan del primer trimestre del 2022, otras veces hablan que en el año 2022 todavía no hay una fecha exacta de cuándo entrarían inicialmente esas 2 unidades. Bueno, concejal, ese tema y el tema de Electricaribe, que es un tema capital también de unas dimensiones enormes, lo están enfrentando las empresas públicas de Medellín sin gerente. ¿Esto es explicable? ¿Es posible que la empresa más importante del país a estas alturas de la vida no tenga un gerente? Yo coincido con usted, esto genera una gran incertidumbre para la empresa, tener una persona encargada por más de mes y medio cuando todavía no hay información clara sobre quién va a ser finalmente ese gerente definitivo, quién va a ocupar ese cargo ya en propiedad, si se va a sufrir algún proceso de selección o no, o si simplemente se va a seguir con la costumbre de los últimos gerentes, que el principal mérito es ser amigo del alcalde de turno. Incluso el gerente que salió pues no tenía ningún conocimiento ni experticia, nunca había gerenciado una empresa de la magnitud de EPM, pero estaba ahí por ser uno de los mejores amigos del actual alcalde. A mí también me preocupa que la gerente encargada, a pesar de que uno diría lleva muchos años en la empresa, la conoce bien, pues también esté dedicada a defender equivocaciones del pasado. Eso lo vimos recientemente en una sesión del Consejo de Medellín, donde tuvimos la oportunidad de discutir la nefasta inversión que hizo EPM en México, donde la Contraloría General de Medellín, gracias a los debates que hemos venido realizando en el Consejo, realizó una auditoría y determinó en el informe preliminar un presunto hallazgo fiscal por más de 364 mil millones de pesos, porque recordemos que lo que hizo EPM en México fue capitalizar con el 80% una empresa familiar que se dedicaba a la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Y oh sorpresa, cuando al mes siguiente el informe lo libera la Contraloría, el preliminar, en el mes de diciembre, y en el mes de enero, teniendo el mismo cuerpo el informe con aseveraciones supremamente graves, donde se decía que se tomó esta decisión de inversión a pesar que desde el principio el valor presente neto era negativo en 1.9 billones de pesos, incumpliendo todos los requisitos mínimos de responsabilidad, de rentabilidad y de recuperación del capital, donde también EPM manda a valorar esa empresa y da un valor presente neto negativo de menos 244 mil millones de pesos. Aún así EPM sigue invirtiendo recursos, y lo que llama la atención es que la Contraloría deja el mismo cuerpo del informe y simplemente le borra el hallazgo fiscal un mes después por 364 mil millones, y la gerente sale a defender estas equivocaciones. Adicionalmente, esta señora no está en propiedad y ya está solicitándole a la Junta también que cree más cargos y más burocracia de asesores a la gerencia. Entonces a uno sí le preocupa cuál es el rumbo de la empresa, que se sigan defendiendo equivocaciones del pasado, que todavía tenemos grandes retos con Hidroituango, con Apiña, y que esto también genera nerviosismo entre los acreedores y los tenedores de bonos de EPM, que no saben qué va a pasar con el nombramiento del nuevo gerente. Yo seguiré insistiendo que esa persona tiene que cumplir con unos requisitos técnicos, profesionales, gerenciales mínimos, que además
está, no es el único mérito, no puede ser que sea amigo del alcalde de turno, no puede haber conflicto de intereses. En lo posible, a pesar de que el alcalde sea el nominador por ley, pues esto debe pasar por unos filtros mínimos, por unas empresas expertas en estos procesos de selección que evalúe esas hojas de vida, que la junta directiva también se pueda pronunciar frente a esos requisitos que debe cumplir esa persona. Pero no podemos tener una de las empresas más grandes del país en manos de un gerente o de una gerente inexperta. No mencionó usted la inversión en Chile, ¿no? Que es una inversión gigantesca y de la que hay graves dudas también. Así es, en esas inversiones en el exterior, EPM ya va perdiendo billones de pesos y eso es lo que preocupa, que los órganos de control, en el caso de la Contraloría, ¿cómo es posible que deja el mismo informe con el mismo cuerpo y lo único que hace es borrar el presunto hallazgo fiscal y no justifica por qué entonces eliminó ese presunto hallazgo del informe en menos de un mes? Y preocupa que la gerente salga a defender todas estas equivocaciones cuando ella ha estado ahí también, ha conocido la empresa, ha trabajado ahí durante años y que su mayor preocupación sea pedirle a la Junta que siga creando cargos. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad, así sea con noticias que no de ninguna manera podemos decir que sean buenas o consoladoras sobre el futuro de Hidroituango y de Afinia y de las demás inversiones en el exterior que tienen las empresas públicas de Medellín. Muchísimas gracias por acompañarnos, doña María Paulina. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por el espacio y un muy feliz inicio de semana para usted y para todos los oyentes. María Paulina Aguinaga, queridos amigos, lindo lo que nos mostraron por los videos en la caverna donde se van a instalar las primeras 2 máquinas, lindas las noticias de que ya empiezan a llegar o de que ya las están montando para que empiecen a funcionar dentro de un año, pero es que son 8. Y el proyecto es rentable con las 8 y el proyecto está hecho para las 8 y resulta que hay un espacio de la casa de máquinas donde no se ha podido entrar todavía. Eso es lo que nos dice María Paulina Aguinaga y lo que queríamos saber de boca de una de las personas que más de cerca ha estudiado la historia reciente de la empresa que es Orgullo de Antioquia, consuelo y fuente de ingresos enormes para Medellín y motivo de verdadera admiración por parte del país y de los inversionistas en el exterior. Las empresas públicas de Medellín no tienen a esta hora un gerente y está en duda mucho del proyecto Hidroituango, mucho del proyecto de Afinia, que apenas empieza, y graves dudas sobre inversiones en el exterior como la de México y la de Chile. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.